el año 1821 y el francés Franck Arritola se dispuso a recuperar los brazos de la Venus de Milo que su padre había ocultado. Solo pocas personas sabían que la estatua había sido robada de una tribu india exiliada en el Mediterráneo. Había sido despojada de sus extremidades para ocultar la herencia hindú. En su búsqueda por los brazos, Frank fue de visita a ver al cliente de su padre que había comprado la estatua, quien se encontraba en Mónaco. El cliente era notablemente muy adinerado y un gran coleccionista. Cuando Frank empezó a hacerle preguntas, notó sus intenciones y le pidió que se marchara. Le dijo que la versión oficial era que la estatua había sido encontrada rota en Milos y desmembrada. Eso lo dejó pensando, ¿por qué en Milos? Frank decidió viajar a Grecia y averiguarlo personalmente. Ya en la ciudad fue a un museo y preguntó por algún especialista. Un ilustre le dijo que había escuchado hablar de la Venus hacía poco, que un hombre se la había llevado a un tasador, Rhodes Cana. Frank lo encontró y se presentó como el hijo del capitán Arritola. Mintió sobre que su padre le había mandado a recuperar los brazos. Rhodes le contó que él mismo había adaptado la estatua para que pareciera que solo tenía 2 brazos, además de haberle puesto manto de piedra para cubrir la zona baja de la misma. También le dijo que todo lo que le quitaron a la estatua lo habían vendido a la India, donde originalmente pertenecían. En aquel entonces, dicho país se encontraba ocupado por Inglaterra, nación que había tenido varios conflictos con Francia durante esa época. Eso no detuvo a Frank a visitar la península. Entre tanta pobreza y opresión, le sorprendió encontrar bellas obras de arte. Las esculturas de los dioses eran bellísimas. Al cabo de una semana, logró localizar a John Witts, el cliente que había comprado las extremidades de la Venus. John era un magnate fanático de la cultura india. Según él, la Venus era maravillosa, pero no parecía de aquella cultura. Se notaba que había tenido influencia griega en su tallado, así como la mitología que la inspiró. Esto último le costó entender a Frank, así que John se lo mostró. Lo que él había comprado no eran los brazos, sino las patas. Frank quedó asombrado. En el sótano John tenía una escultura de la mitad posterior de un equino. Efectivamente, la Venus era en realidad un centauro desnudo. Por eso Rhodes, luego de quitarle la parte de caballo, la vistió. Frank comprendió que la estatua no era tan hermosa como él pensaba. Así todo, seguía invadido por la curiosidad y sentía que aún debía recuperarla en su totalidad para devolvérsela a su pueblo. Le dijo a John que si de verdad le interesaba la cultura de la India, lo ayudaría a devolverle la forma original a la Venus, y él aceptó. Continuaron su viaje en busca de los brazos perdidos, misión que lograrían gracias a un plan infalible.